Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Sean bienvenidos a esta, es la clase número 5, la clase número 5 de esta materia, Fundamentos de Derecho. Este, Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy sería nuestra clase número 5 y vamos a ver el tema relacionado con los bienes y derechos reales. Este, mm, Se me hace que la otra semana ya vamos a estar teniendo el primer examen de esta materia. Sería un examen, pues serían puros conceptos básicos, no serían cuestiones rebuscadas, sino que pues todo lo que va a haber en el examen es lo que vamos a, lo que hemos estado viendo en clase. Yo les estaría subiendo las diapositivas para que hemos visto en las clases anteriores para que usted les pueda servir de material de apoyo para que ustedes estudien para su examen. Va a estar sencillo, van a ser preguntas concisas, y pues conceptos sencillos. Pues, ¿qué les parece? Sin más por el momento, pues vamos a dar inicio a esta clase. Este, y como todas las clases, pues los vamos a iniciar con una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que Él sea guiándonos y ayudándonos en esta quinta clase. Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos las gracias porque tú nos permites estar aquí de nueva cuenta para impartir esta nueva clase de la materia de Fundamentos de Derecho. Te doy gracias por los alumnos que están llevando esta clase y te pido que tú en este tiempo nos ayudes a retener toda la información que vamos a estar impartiendo, que nos sirva, que podamos retenerla y que nos ayude. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto y te doy gracias. Amén. Bueno, pues sin más por el momento, pues vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla. Ok, muy bien. Pues el tema de hoy es bienes y derechos reales. ¿Qué son los bienes? Pues todos siempre escuchamos esa palabra de bienes y con qué lo relacionamos. Pues lo podemos relacionar con este bienes en relación a objetos o patrimonio de una persona, ¿no? Este Relacionado con bienes materiales o pues todo lo que tiene una persona, ya sea persona física o moral. Pero pues vamos a ver en esta clase a qué se refiere el derecho cuando hablamos de bienes. Y para eso vamos a establecer qué es el patrimonio. Dice la palabra patrimonio proviene de las raíces latinas pater, patris, que significa padre, y monium, que significa carga. Por patrimonio, según el diccionario, se entiende hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes o conjunto de los bienes propios adquiridos por cualquier título. Entonces, pues el patrimonio, pues aquí vemos en la definición que da el diccionario, lo relaciona con algo que se adquiere por herencia. Y dice, el patrimonio se asocia a la idea de riqueza o conjunto de cosas que son propiedad de una persona. Entonces, pues el patrimonio es algo que una persona tiene y se relaciona con las riquezas que éste posee o las propiedades que son de su propiedad, válgame la redundancia. Y ahora vamos a ver pues la clasificación de los bienes. Con frecuencia nos referimos a las cosas y a los bienes como sinónimos, algo que, aunque no está alejado de la realidad, desde el punto de vista jurídico debe ser analizado con mayor detalle. Entonces, pues aquí vemos que si una cosa es un bien y la otra
O sea, bien y cosa, pues hablando en materia jurídica, pues tienen un significado diferente. Concepto de cosas y bienes. Cosa, según el diccionario de la lengua española de la Real Academia, proviene del latín causa y significa todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracto. O sea, pues una cosa, pues es todo lo que, pues más o menos todo lo que se puede percibir, ¿verdad? Todo lo que existe. Se trata de un objeto inanimado opuesto a un ser viviente, lo cual en principio nos da la idea de que el significado de cosa es diferente al de bien. Entonces aquí ya vemos cómo es diferente a una cosa a un bien, hablando en materia jurídica. De acuerdo con esto, una cosa es cualquier tipo de objeto, lo que significa que es un concepto más amplio que el de bien, tanto en su sentido estrictamente gramatical como desde el punto de vista jurídico. Entonces, cosa, pues es todo objeto inerte, inanimado, opuesto a un ser viviente. Por tanto, dice, podemos decir que una cosa es todo aquello que tiene entidad real, abstracta, material o de razón. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que es una cosa. El bien, conforme al diccionario, es un adverbio que significa según es debido, de buena manera o en forma adecuada, etcétera. Bueno, aquí ya pues tiene otro significado bien, ya lo toma como una acción, algo bueno, porque dice que es un adverbio que significa según es debido, o sea, actuar debidamente, de buena manera, en forma adecuada. Pero también se refiere a la hacienda, riqueza caudal, conceptos de mayor importancia para los fines de que nos ocupan. Entonces, para los fines que nosotros estamos analizando aquí en esta materia, pues vamos a tomar el significado de bien como la hacienda, la riqueza o caudal de una persona. En consecuencia, es más adecuado emplear el término bien para referirnos a la cosa o cosas objeto de apropiación. Entonces, pues ya aquí vemos cómo se diferencia cosas de bien, que cuando hablamos en en una cosa, pues es un objeto inanimado, pero ya cuando nos referimos a un bien, pues ya se individualiza esto o es más específico y se refiere a toda cosa o cosas objeto de apropiación, como pues las cosas que están en el comercio, que se puede comerciar con ellas, las casas, los carros. eh, estos son bienes. Concepto económico y jurídico de bien. Desde el punto de vista económico, los bienes son apreciados en la medida en que son útiles para la satisfacción de necesidades, ya sea al hacerlo de manera directa o al brindarnos un servicio. En el aspecto económico, el concepto de bien encuentra íntima relación con la utilidad. Sin embargo, hay bienes que, aun siendo útiles, no tienen la posibilidad de ser apropiados, como el aire que respiramos, la luz solar, entre otros. Pues sí, estos, pues, porque son de utilidad, se puede considerar que son bienes, pero pues no nos podemos apropiar de ellos, como el aire o los ejemplos que da aquí, la luz del sol, entre otros entre otros. Desde la perspectiva jurídica, bien es todo aquello que puede ser objeto de apropiación, aun cuando la ley utiliza indistintamente bienes o cosas, como si fueran sinónimos. No obstante, el criterio de apropiación es indispensable para identificar al bien en su consideración jurídica. Entonces, aquí en materia jurídica, en materia de derecho, siempre, bueno, la definición de bienes como ya hemos venido mencionando, dice todo aquel todo aquel objeto que puede ser objeto de apropiación. Y ahora vamos a ver la clasificación de los bienes de manera general. Dice en el derecho, a partir del surgimiento de la legislación moderna de principios del siglo, este es 19,
Sí, se ha hecho distintas clasificaciones de los bienes, tanto en la doctrina como en la legislación. Y a continuación, pues vamos a ver estos tipos de clasificaciones de los bienes. La primera es, de acuerdo a su movilidad, los bienes son muebles o inmuebles. Los bienes inmuebles son los que pueden trasladarse de un lugar a otro, son los que por fuerza, por una fuerza externa y ay, a ver, que se me hace que, bueno, aquí está mal, pero bueno, los bienes muebles, pues son los que se pueden trasladar. Aquí está mal, debe decir muebles. Los bienes muebles son los que pueden trasladarse de un lugar a otro por fuerza propia o por una fuerza externa a ellos sin que se deterioren. Los bienes muebles, sí, pues los bienes muebles son los que se pueden trasladar de un lugar a otro, como por decir una cosa, una pluma, una computadora. Esos son los bienes muebles que por su naturaleza pueden ser trasladados de un lugar al otro o pueden este, moverse no por sí mismos, sino por una fuerza externa que sean los que los traslade. Entonces a eso se refiere con los bienes muebles, que pues puede ser un escritorio, una silla, este, una mesa, todo ese tipo de bienes muebles que por su naturaleza nosotros podemos tomarlos y trasladarlos de un lugar a otro sin que lleguemos a afectar o deteriorarlos, como por el contrario si nosotros queremos mover una casa de un lugar a otro, pues aquí en el país, pues sí, no es factible, ¿verdad? Porque pues son bienes, estos serían como bienes inmuebles, o sea que no pueden trasladarse, sino que están cimentados en un lugar y de llegar a trasladarse o que esto fuera posible, pues esto causaría un deterioro en el mismo inmueble, en la composición del mismo. Dice, los bienes muebles pueden ser por su naturaleza, ya que dadas sus propias características, tienen la posibilidad de moverse por sí mismo de un lugar a otro. También están los que para moverse requieren una fuerza externa. Entonces, dentro de los bienes muebles, pues, dado su naturaleza, existen algunos que pueden trasladarse de un lugar a otro por sí mismos o los que se pueden trasladar ejerciendo una fuerza externa. Un ejemplo del primero es con los automóviles, porque pues los autos pues pueden moverse de un lugar a otro específicamente pues para eso se hicieron, ¿verdad? Para poder trasladarnos. Y en el segundo caso pues pone aquí el ejemplo de una computadora que pues es un bien mueble porque pues se puede trasladar como una laptop, la podemos trasladar de un lugar a otro sin que esto afecte su composición o cause un detrimento en este bien. O una computadora de escritorio, ¿verdad? La podemos mover a cualquier lado. Por disposición de la ley, ya que al no tener la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, la ley los considera muebles. Por ejemplo, y aquí nos pone otro tipo, cómo se pueden considerar como bienes muebles, porque a la ley así lo dispone. Y aquí nos da el ejemplo de los derechos que recaen sobre los bienes muebles son muebles. Bueno, ahí no está muy claro, pero esencialmente pues los bienes muebles son los que pueden trasladarse o los podemos em, trasladar de un lugar a otro, ya sea porque la misma naturaleza de los bienes permite que estos mismos sean trasladados de manera que estos mismos se puedan trasladar o que por una fuerza externa los podamos llevar de un lugar a otro. Y ahora vamos a ver los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son aquellos que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin que se altere su forma o sustancia. Es decir, no pueden moverse por su naturaleza o constitución física o corporal.
Sin embargo, es importante decir que realmente es la ley, atendiendo a otras consideraciones, las que dice que bienes se consideran inmuebles. Entonces, pues los bienes inmuebles como característica tienen como característica principal es que estos no pueden trasladarse de un lugar a otro por su composición física y por su naturaleza. Pero en realidad, pues es la ley la que otorga esta denominación a este tipo de leyes, dependiendo de la legislación de cada uno de los estados donde nos encontremos, pues ahí este, podemos ver cómo la ley cataloga a los distintos tipos de bienes. Entonces, eh, los bienes inmuebles pues tienen esta naturaleza, pero esencialmente pues es la ley la que les otorga este tipo de características. En general, la legislación distingue los bienes inmuebles en las siguientes categorías. Por su naturaleza, debido a sus propias características físicas, tienden a estar fijos en un lugar determinado, por ejemplo, un terreno o una casa. Sí, como les comentaba, pues en esencia o pues un bien inmueble los más característicos pues son los terrenos, un terreno sin construcción alguna, sin ninguna mejora, pues es un bien inmueble porque pues no podemos cortar ahí el pedazo del que fuéramos propietarios y llevárnoslo y ponerlo en otro lado, ¿verdad? Porque pues su misma naturaleza no lo permite. Igualmente cuando este terreno pues ya tiene construida una mejora que es una casa, pues igualmente esta casa no se puede mover de lado a lado, pues, trayéndola a donde nosotros queramos. Entonces, debido a esa naturaleza, pues también así se consideran bienes inmuebles por su destino. Tienden a estar fijos en un lugar determinado, pero pueden separarse del inmueble sin provocar daño. Por ejemplo, mo- eh, aquí pone en el caso de pues las tierras ejidales o pues donde se hacen cultivos o dice el tractor u otro tipo de maquinaria destinada a usarse en parcelas o tierras de labor. Pues este tipo de maquinarias pues se usan para trabajar la tierra. Pero pues si se quita o si ya no se trabaja ahí, pues no provoca un daño, sino que pues el terreno ahí va a seguir y el tractor pues lo van a llevar para otra parte. Por el objeto al cual se aplican. Son bienes que aun siendo muebles se encuentran unidos a un inmueble, de tal manera que si se separan del mismo provocan un deterioro tanto al bien inmueble al cual están unidos como al mueble mismo. Por ejemplo, las ventanas, las puertas, los lavabos, etcétera. Pues sí, se consideran inmuebles este tipo de objetos porque pues en un principio pues tuvieron que ser trasladados de donde se compró la puerta o la ventana o un sanitario, un lavabo, y ser trasladados al inmueble que es una casa para ser instalados. Pero pues al aplicarse a este inmueble forman parte del mismo. Sin embargo, cuando uno los quiere quitar, pues forzosamente va a causar un daño al bien inmueble, a la casa, porque pues tiene que hacer abrir la pared o si es un lavabo, desempotrarlo donde está. También podría ser un sanitario, ese tipo de objetos que van adheridos o son adiciones que se le hacen a una casa y que cuando son instalados pues ya se convierten parte del mismo. Y si estos son separados, pues ya se causa un deterioro, pues que a veces lo vemos como lo hacen los renteros, ¿verdad? Bueno, de malas prácticas, ¿verdad? Que se hacen que a veces se retiran los sanitarios, los lavabos, pero bueno, eso ya son otras cuestiones. Por disposición de la ley, sin poseer la facultad de estar fijos, la ley les atribuye esa característica. Entonces aquí vemos que también los bienes inmuebles pueden ser denominados de esta manera por la ley, como le vimos al principio, que es
O sea, el principal. La ley es la principal fuente de que cataloga los bienes inmuebles, como ocurre con los derechos que recaen sobre los bienes inmuebles. Mm, Bueno, aquí como sería más, los derechos que caen sobre los bienes inmuebles, pues son los derechos de propiedad, pues que no son, van ligados a la persona, al propietario, y no, pues no se pueden transmitir, mover o apartar de estos, pues salvo cuando se celebra un contrato que traslativo de dominio. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de clasificación de los bienes, bienes fungibles o no fungibles. Este criterio toma en cuenta la característica que tenga el bien para ser cambiado por otro de la misma especie, cantidad y calidad. Sería como por decir un trueque, ¿verdad? Que se pueda comerciar con este o cambiarse por algo parecido de igual calidad o cantidad. Este atributo que pueden poseer los bienes se conoce jurídicamente como fungibilidad. Entonces, la fungibilidad es la posibilidad que tiene un bien para ser sustituido por otro de la misma especie, calidad y cantidad al momento de hacerse el pago. De acuerdo con esto. O sea, pues los bienes fungibles pues serían por naturaleza pues la moneda, el dinero, algún carro que se pueda cambiar por otro igual. Dice, los bienes fungibles son aquellos que tienen la posibilidad de ser sustituidos por otro de la misma especie, cantidad y calidad. Pues sí, algo que esté en el comercio, este, alguna mercancía. Los bienes fungibles son los que no pueden ser sustituidos por, aquí sería no fungibles, son los que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, cantidad y calidad. Podemos decir que de alguna manera son únicos, como por ejemplo una obra de arte. Bueno, entonces ahí pues sí, una obra de arte pues es única y no puede sustituirse por una de igual especie, cantidad y calidad, porque pues es única, el artista solo puede hacerla una vez. Puede hacer otra, pero pues ya no va a ser igual a la original. Entonces, los bienes fungibles son los que tienen la posibilidad de ser sustituidos por otro de la misma especie. Un ejemplo, pues el dinero. Ese es un bien fungible y se puede sustituir por otro. Te presté 5.000 pesos, pues tú me regresas 5.000 pesos. Claro, con su respectivo interés, ya sea ordinario o moratorio y las demás prestaciones que se hayan pactado en este préstamo. Y por otra parte, pues los bienes no fungibles son los que no pueden ser sustituidos por o algún otro de la misma especie, cantidad y calidad. Y aquí pone el ejemplo de una obra de arte, pues que es única en su especie y pues ya no hay otra igual, como pues estos cuadros famosos de la Mona Lisa o de pintores famosos, que pues no hay otro cuadro igual y no va a haber. En este momento no puede haber porque pues el pintor ya falleció y por otra parte pues es muy difícil hacer un cuadro igual, que le salga igual al mismo pintor, inclusive que salga el mismo cuadro, pues es muy difícil. Ahora vamos a ver este otro tipo de clasificación de los bienes, bienes mostrencos y bienes vacantes. De acuerdo con la certidumbre de su propietario, hay bienes mostrencos y bienes vacantes. ¿Alguien había o escuchado hablar de este tipo de bienes? Bueno, este tipo de bienes dice tanto los mostrencos como los vacantes son bienes cuyo dueño se desconoce. Unos son muebles, otros inmuebles. De acuerdo con lo cual tenemos lo siguiente. O sea, este tipo de bienes tienen la característica de que el dueño se desconoce quién sea el dueño. Dice, los bienes mostrencos se refieren a bienes muebles abandonados o perdidos cuyo dueño se desconoce. Mostrenca es la res que va en un rebaño, pero que pertenece a otro dueño o a un dueño desconocido. El término se utiliza para los bienes muebles o
o semovientes que no tienen dueño. Entonces de ahí viene el término mostrenco. De esto que usan, pues me imagino que son términos de pues, los ganaderos o la gente que se dedicó al campo. Pone aquí que es una res que va a un rebaño, pero que no pertenece a ese rebaño o que el dueño pertenece a otro dueño o que el dueño es desconocido. Entonces estos son los bienes mostrencos. Los bienes vacantes son bienes inmuebles sin dueño cierto o conocido. Por ejemplo, un terreno que se halla en total abandono y no se sabe quién es el dueño. Y dice, pues esta es la calificación de lo relativo a los bienes mostrencos y vacantes. Entonces, a los bienes mostrencos son bienes muebles abandonados o perdidos cuyo dueño se desconoce. Y los bienes vacantes son bienes inmuebles sin dueño cierto o conocido, por ejemplo, un terreno que se halla en la total abandono y no se sabe quién es el dueño. Entonces, esa es la diferencia entre un bien mostrenco y un bien vacante. Y ahora vamos a ver los bienes corpóreos y bienes incorpóreos. Esta clasificación es clásica y proviene del derecho romano, la cual era empleada para distinguir entre bienes tangibles e intangibles. Bienes corpóreos son los bienes materiales o que tienen materialidad y que se perciben por los sentidos. Bienes incorpóreos son aquellos que carecen de materialidad, es decir, no tienen una manifestación fáctica y son abstractos, por lo que no pueden ser percibidos sensiblemente como el derecho de autor. Sí, pues los bienes corpóreos, pues más que nada son los bienes, por decir, una casa, un carro, una pluma, cualquier objeto, pero los incorpóreos pues ya se refiere más a cuestiones en torno a derechos y aquí pone como ejemplo el derecho de autor, el derecho de propiedad, el derecho de para heredar podría ser. Bueno, ese tipo de bienes pues no tienen materialización, sino que pues son cuestiones que son creadas por el derecho, pero igualmente pues son bienes. Ahora vamos a ver bienes del dominio público y bienes del dominio privado. Esta clasificación también viene del derecho romano, específicamente de la res pública y de la res privatae. Las primeras son res extra commercium y por tanto cosas fuera de nuestro patrimonio y las segundas eran res in commercio, esto es susceptibles de apropiarse en beneficio particular o consideradas cosas dentro del patrimonio. Pues el primero, pues más que nada, los bienes del dominio público, pues se refiere a cosas que no se pueden apropiar o que están fuera del comercio, mientras que los bienes del dominio privado, pues son las cosas que se pueden hacer, eh, celebrar actos jurídicos, contratos, transacciones, sesiones, ¿verdad? Que se puede comerciar con esto. Dice, los bienes del dominio público son bienes que el Estado se reserva para sí por considerarlos de utilidad pública, por lo que el dominio de los mismos no puede estar en manos de particulares. Estos bienes están expresamente declarados en las leyes reglamentarias y en general son bienes de uso común y bienes del propio Estado, como calles y riquezas del subsuelo, entre otros. Ah, pues sí. Pues bienes del dominio público, pues podrían ser los parques, pues también los combustibles como el petróleo, ¿verdad? Pues no, lo maneja el Estado y pues nosotros no podemos apropiarnos de eso y están fuera del comercio. Em, y pues, ¿qué más? Los parques públicos o algún otro, pues los cerros, todo ese tipo de bienes. Dice, los bienes de dominio privado son todos los bienes que, de acuerdo con la ley, pueden ser sujetos de apropiación por parte de los particulares. Es decir,
El dominio de estos puede pertenecer a una persona y nadie puede aprovecharse de ellos. Son el consentimiento del dueño y sin el consentimiento del dueño y la autorización de la ley. Y al contrario de los bienes del dominio público, pues los bienes privados del dominio privado, pues son todos estos que nosotros podemos adquirir con una operación contractual, haciendo una compraventa, cuestiones relativas y que nosotros podemos adquirir y que se hacen transacciones pues en la vida diaria, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos con los bienes del dominio público. Y esos serían los bienes del dominio público y los bienes del dominio privado. Perdón, sí, a lo último que nos referimos fue a los bienes del dominio privado. Vamos con la que sigue. Bienes consumibles. En general, todos bienes materiales un día desaparecen, precisamente por su materialidad, pues todos son temporales. Sin embargo, algunos se consumen de manera inmediata, como los comestibles, la gasolina del automóvil o un cerillo. Su consumo es evidente y sucede en el mismo instante en que se hace uso de ellos. Pero existen otros bienes que al consumirse con el uso lo hacen de manera más lenta o paulatina, como ocurre en los neumáticos de un automóvil. Y bueno, este tipo de clasificación de los bienes, pues dice que son bienes consumibles, como pues los combustibles o un cerillo, ese tipo de bienes que pues uno los adquiere y al utilizarlos pues se consumen de manera inmediata, pero hay otros que adquirimos y pues se van, por decirlo así, se van desgastando, pero duran más tiempo. El desgaste es más paulatino y no se desgastan o consumen al momento mismo en que nosotros los utilizamos. Dice, pero existen otros bienes que al consumirse con el uso lo hacen de manera más lenta o paulatina, como ocurre con los neumáticos de un automóvil. Y luego dice, bienes consumibles son aquellos que se extinguen, destruyen o agotan con el primer uso que se haga de ellos, siempre que éste sea natural, es decir, que de esa manera sea su naturaleza. Por ejemplo, los comestibles. Pues sí, si nosotros compramos bienes comestibles, pues nosotros al utilizarlos, pues desaparecen porque los consumimos y ya se consumen. Y luego dice, bienes no consumibles son bienes que no se agotan con el primer uso, sino que pueden utilizarse durante un periodo variable. Por ejemplo, una casa. Pues sí, podríamos decirlo así, que una casa pues es un bien que se va deteriorando a lo largo del paso del tiempo, a lo largo de los años, pero pues no se consume nada más por habitarla un día, ¿verdad? Sino que este desgaste pues se va generando a través de los años y es más paulatino y toma más tiempo para que este se destruya, se consuma. Porque pues es innegable que una casa al pasar los años pues se va a ir deteriorando, va a presentar algún deterioro en la pintura, en las tuberías, en las ventanas, las puertas, se van a ir deteriorando porque es su naturaleza, por el simple transcurso del tiempo. Entonces, eso se podría considerar como un bien no consumible. Bienes principales o bienes accesorios. Podemos observar que dentro de los bienes se integra una inmensa variedad. Algunos se entienden y explican por sí mismos, esto es, son autónomos e independientes, pues no requieren de otros para existir. En cambio, hay bienes que solo cobran sentido relacionados o en dependencia con otros, pues unos se bastan por sí mismos o por lo menos no presentan mayor utilidad. De esta independencia o dependencia derivan a esta clasificación de bienes principales y bienes accesorios. Entonces aquí este otro tipo de clasificación de los bienes lo divide en principales y accesorios. Los bienes principales son los que se bastan a sí mismos para existir, ya que su existencia no depende de otros bienes, como en el caso de una casa o una computadora. Entonces esos bienes son principales porque no dependen de otro para que estos puedan existir.
Y los bienes accesorios, a diferencia de los anteriores, tienen existencia y función relacionada con un bien principal, es decir, su existencia y función dependen de un bien principal, por ejemplo, las puertas o ventanas de una casa, la batería o los neumáticos de un automóvil. Entonces aquí estos serían bienes accesorios porque pues se hacen con el fin de pertenecer a un bien principal, como sería una casa, en el caso de las ventanas, las puertas y todos esos accesorios que lleva una casa. Y en el caso de un automóvil, pues lleva una batería, un neumático. Estos bien son accesorios. Entonces, pues esa sería la diferencia en este tipo de clasificación de los bienes, accesorios y principales. Ahora vamos a ver los bienes divisibles o bienes y bienes indivisibles. Es importante señalar que por división, que debe entenderse por división, pues se corre el riesgo de pensar que todos los bienes, sobre todo los materiales, son divisibles. Pues sí, una pensaría de que, bueno, pues lo puedo dividir en partes, cualquier bien que sea material, todos los puedo dividir. Dice, sin embargo, la división a la que se hace referencia no plantea hacer pedazos o destruir un bien, sino separar un todo en las partes que lo integran, sin que ello signifique la destrucción del bien o de las partes. O sea que esta división no va encaminada a partirlo, destruirlo, ¿verdad? Sino para separar un todo en las partes que lo integran. Y bueno, tenemos bienes divisibles. Son aquellos susceptibles de dividirse sin que el valor económico de la suma de sus partes sea inferior al valor del todo. Por ejemplo, una biblioteca se puede vender completa o cada una de las obras que la integran en forma separada. Bienes indivisibles son los bienes cuyo valor económico total solo existe en tanto constituyen una unidad, es decir, cuando se separa la unidad que los integra, pierde su valor, lo que equivale a su destrucción. Por ejemplo, una casa o una obra de arte. Sí, pues si nosotros separamos una casa o la dividimos, pues ya no tiene el mismo valor y por otra parte puede que se destruya atendiendo a la composición física de la misma, si no puede ser dividida, pues sí puede que se haga algunas demoliciones y eso pues ya conlleva que el valor que tenía la misma en su totalidad pues disminuya y eso se traduce en una destrucción. Como igual sería en una obra de arte, pues no la podemos dividir, porque si la dividimos, pues ya la estamos destruyendo y ya pierde su valor. Entonces a esto se refiere cuando son bienes divisibles y bienes indivisibles. Y ahora, pues ya que vimos este tipo de bienes que pueden existir, ahora vamos a ver el derecho real de posesión. Ahora estos tipos, los bienes, pues pueden ser poseídos por quienes, por las personas físicas o morales. Y este es el derecho real de posesión. En Roma existía la posesión y era considerada un poder físico y material sobre bienes corpóreos. Se asumía por la tenencia de la cosa, aunque poco después se admitió la posibilidad de tener la posesión de derechos, institución que se denomina posesión iuris o quasi posesio. Quasi posesio. Entonces sí, pues no nomás los bienes pueden ser poseídos, sino que, por ejemplo, el Código Civil del Estado, no me acuerdo si el Código Civil Federal, pues también establece que los derechos podemos tener la posesión sobre cierto tipo de derechos, o los derechos se pueden poseer. Dice, el derecho real de posesión es la potestad que tiene una persona sobre un bien, ya sea mueble o inmueble, para usarlo y disfrutarlo, independientemente de si es el patrimonio legítimo o no. Este derecho implica un poder de hecho sobre la cosa, donde el poseedor actúa como si fuera el dueño y está protegido por la ley. Entonces, este derecho implica que nosotros tengamos un poder de hecho sobre la cosa, donde quien la posee
puede actuar como si fuera el dueño y está protegido por la ley. Pues el derecho de propiedad o como podríamos dar otro ejemplo, pues el de arrendamiento es un derecho de posesión que se nos da, es una posesión derivada que se surge con motivo de la celebración de un contrato de arrendamiento y nosotros si somos los que vamos a arrendar el bien, que somos los arrendatarios, pues vamos a disfrutar de este derecho de posesión con su respectiva contraprestación del pago de la renta, pero eso nos da derecho a pues disfrutar de este bien como si fuéramos del el dueño y este derecho pues va a estar protegido por la ley porque lo celebramos a través de un contrato de arrendamiento. Dice la posesión es diferente a la propiedad, pues esta última comprende el jus utendi, el jus fruendi y el jus abutendi, que quiere decir más que nada que el uso, el disfrute y el goce y disponer del bien. Eso es en relación al derecho de propiedad, pero el de posesión pues nomás es el disfrute del bien, en tanto que la posesión, si bien otorga al poseedor ciertos derechos, en principio no le da el carácter y los derechos de propietario. Sí, o sea, pues nomás es un derecho de posesión que uno tiene, pero en realidad pues no quiere decir que vaya a tener el carácter de propietario, porque esto pues lo tiene que adquirir de otra forma. Y bueno, eso es relativo a la posesión. Y ahora vamos a ver el derecho de propiedad, el derecho real de propiedad. Y dice, la palabra propiedad procede del latín pro proprietas y este de proprius, propio, que significa perteneciente a algún o alguna cosa. Propius a su vez se descompone en pro, que significa a favor de, y prius, que es el grado superlativo del adjetivo primus, primero y significa primerísimo. Podemos decir que la propiedad es el derecho real por autonomacia y la entendemos como el poder jurídico que la persona que es su titular directo o inmediatamente sobre una cosa que le permite el aprovechamiento que se traduce en poder usar, disfrutar y disponer de ella con los limitantes y las modalidades que establece la ley. Sí, o sea que, bueno, ya aquí cuando tenemos a nuestro favor el derecho de propiedad, pues podemos disponer, poder usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea bien mueble o inmueble o alguno de las, eh, tipo de bienes que hemos estado viendo, pues si nosotros tenemos el derecho de propiedad, pues ya podemos hacer uso de esta cosa, disfrutarla y disponer de ella, pero siempre con las limitaciones que para ello establece la ley. O sea, no es un derecho absoluto el derecho de propiedad, sino que está limitado a las disposiciones que la ley establece. Podemos disfrutar, usar, hacer uso de este bien, disfrutar de ella y disponer, siempre y cuando esto sea eh, conforme a las disposiciones que establece la ley. Mm, Y aquí vamos a ver las características del derecho de propiedad. Dice, el derecho de propiedad nunca ha sido absoluto. O sea, pues no es está limitado, podríamos decirlo, pues siempre encuentra limitaciones, sobre todo en las legislaciones actuales de algunos países. Dada la concepción de que la propiedad cumple primordialmente con una función social, esta se encuentra ligada al concepto de bien común, esto es, que aun siendo propietarios no somos absolutamente libres de hacer con los bienes lo que nos plazca, pues el uso y disfrute de la propiedad deben estar sujetos a las limitaciones que fijan las leyes, en atención a las exigencias sociales que demandan la actuación del Estado. Esto más, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, pues podemos decir, bueno, yo soy propietario de una casa, yo la puedo rentar
y hacer lo que quiera en ella, la puedo rentar, la puedo vender, puedo vivir en ella, pero pues qué tal si esta persona dice, ah, bueno, yo vivo en ella y voy a hacer cosas, va a hacer cosas ilícitas o que ahí se efectúen algunas, ¿cómo podremos decirlo así? O sea, para maquinar o elaborar algún producto que se considera ilícito, pues no podría hacerlo porque di- eh, supongamos que la persona dice, pues yo soy el propietario, pues yo puedo hacer con mi casa lo que yo quiera. Bueno, sí, pues es el propietario, puede usar, disfrutar y disponer de ese bien, pero no al grado de que ahí se elaboren, por decir, sustancias prohibidas. Pues no puede utilizar su casa, una casa habitación en una colonia para que ahí se elaboren sustancias prohibidas, pues eso es contrario a la ley. Ahí es cuando vemos que es una limitante del derecho de propiedad, porque afecta a la sociedad, eh, afecta a la sociedad que ahí se estén elaborando sustancias prohibidas. O bien si yo la rento, bueno, yo rento y se la rento a un tercero y este dice que se especificamos en el contrato de arrendamiento que se va a hacer para casa habitación y luego resulta que ahí pues no se usa como casa habitación, sino se usa para un negocio, pues ahí ya está infringiendo la ley porque en primera el uso de suelo que va a tener el inmueble pues no es para comercio, no es para uso comercial, digo, sino que es para casa habitación. Ahí pues ya se está infringiendo una disposición, un reglamento del municipio o del estado, ¿verdad? Porque se está desarrollando una actividad para la cual no fue el objeto que se rentó el bien. Entonces ese ahí pues también se limita ese derecho de propiedad a través de la celebración de este contrato. Entonces pues eso es, ahí vemos cómo eh, en las leyes que existen en cada entidad, en cada estado, en cada país, pues existen siempre limitantes para este derecho de propiedad, como aquí, como característica del mismo. Dice, la propiedad se puede caracterizar con los siguientes atributos, que son los que ya vimos, y dice jus utendi o usus, facultad del propietario para servirse de la cosa y aprovecharse de sus beneficios. Sí, y proendi o fructus, derecho del propietario de los frutos de la cosa sujeta a su propiedad. O sea, si esta cosa produce algún fruto, algo que le beneficie, pues ese es tiene ese derecho. Jus abutendi o abusus, poder de consumir la cosa. Este derecho implica la disposición de la cosa de una manera total, enajenándola, incluso destruyéndola o permitiendo su destrucción. Pues sería, pues aquí más que nada, pues la transmisión de la cosa, como una casa, un carro, pues tiene este jus abutendi, o sea, de usarla y eh, disponer de ella conforme él lo requiera. Dice, sin embargo, el Estado puede acotar el derecho de propiedad para hacer que éste cumpla su función social. Sí, pues como lo estábamos viendo anteriormente, el derecho de propiedad, pues principalmente sí lo puede, pues es de quien es propietario del bien, pero siempre está limitado por la ley que rija en un territorio en específico, siempre para una función social. Y ahora vamos a ver la copropiedad. ¿Qué es la copropiedad? ¿Alguno ha escuchado hablar de esta figura de la copropiedad? Bueno, dice aquí la copropiedad. Es importante considerar que la copropiedad no consiste en que la propiedad se fraccione. O sea, no por oír o escuchar copropiedad ya vamos a pensar que es una propiedad que está dividida en varios porciones,
Sí, dice, de modo que cada una de las partes que la constituyen tenga su propio propietario. O sea, bueno, y dice, ocurre en realidad que la cosa es única e indivisible y lo que se encuentra fraccionado es el derecho de propiedad en tantas partes como propietarios existan. Sí, básicamente la copropiedad, por decir, si nos situamos en el ejemplo de una copropiedad de un terreno, de una casa, suele darse entre cuando fallecen los padres y que esta propiedad es heredada a los hijos. mm, Por lo general, pues la gente entiende que, bueno, son copropietarios todos los hijos. Supongamos que tuvieron 5 hijos y que pues fallecen los padres y se hereda esta propiedad a los 5, pero generalmente la gente entiende como copropiedad de que esta casa pues se va a partir en 5 pedazos y se le va a dar a cada uno, pero en realidad no. La copropiedad es que el derecho de propiedad está dividido en estos 5 personas. Sin embargo, todos pueden disfrutar de todo el bien. O sea, no por decir que son 5, de que nomás puedo disfrutar de la quinta parte de una proporción física del bien. No, o sea, todos son copropietarios y al ser copropietarios pueden disfrutar de la totalidad del bien y usarlo como si fueran propietarios. Pero pues en la práctica vemos que la gente pues le da otro sentido a este tipo, a esta figura de la copropiedad, como dando a entender que la casa pues se va a dividir en 5 partes y cada uno tiene su parte, como lo vemos en el diario acontecer de la vida en sociedad, que a veces pues cada uno agarra su parte y divide y pone pared y todo, pero pues en realidad no es así. Se está actuando de una manera errónea, porque en realidad lo que se divide es el derecho de propiedad. Se divide en una parte alícuota que si son 5 y el derecho de propiedad, vamos a decirlo así, es el 100%, se divide entre 5 y este tendría derecho a una parte proporcional de este derecho de propiedad. Entonces, este, al 20%, por decir, 20% del derecho de propiedad. Pero que tenga ese 20% del derecho de propiedad no quiere decir que nada más va a disfrutar de un 20% del terreno en forma física, sino que va a disfrutar de todo. Únicamente lo que está limitado es el derecho de propiedad y no así el disfrute de la totalidad del bien. Dice, en ese sentido se puede considerar una modalidad de la propiedad un tanto incómoda para el derecho, aun cuando se encuentra regulada por la ley. Pues sí, este tipo de derecho de propiedad en algunos casos pues da lugar a ciertas contiendas, ¿verdad? Si alguno de ustedes lo ha visto, pues lo podemos ver en cuando se da entre hermanos. Yo que he estado en un juzgado civil, pues ahí son algunos de los litigios que alguna de las veces pues tienen mayor contienda. Este, Cuando son entre hermanos, se andan ahí, este, peleando por una porción de terreno, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Dice, la copropiedad acarrea una serie de derechos que se vuelven inconvenientes, como el interés respecto del objeto, los derivados del uso, la conservación o el mantenimiento, entre otros, y pueden interferir en la tranquilidad y en el entendimiento de los copropietarios. Sí, pues aquí lo podemos ver que aquí nos está haciendo mención de que este derecho de copropiedad, pues muchas de las veces, pues trae inconvenientes, porque al igual que cada copropietario puede disfrutar del todo de la propiedad, pues también a su vez esos derechos pues le generan obligaciones, que es la conservación, el mantenimiento, y ahí va incluido el pago de impuestos y todas estas cuestiones. Pero ahí es donde pues ya algunos pues ya no les gusta, ¿verdad? Nomás les gusta disfrutar del uso, pero pues no les gusta adquirir obligaciones, ¿verdad? Nada más derechos. Y ahí está mal, pero pues bueno, ya esos son otras cuestiones. Lo que nos interesa aquí es
que quede bien claro que es el derecho de copropiedad. Entonces, pues es en sí, a grandes rasgos, pues no nos vamos a meter mucho en la copropiedad, sino así nada más a grandes rasgos, pues esto significa eh, que es, como ya lo hemos estado viendo, que varias personas son propietarios de un mismo bien. Y esto no quiere decir que el bien se vaya a dividir en partes iguales, sino que lo que está dividido es el derecho mismo de la propiedad y no así el bien. Y vamos a ver, orígenes de la copropiedad. La copropiedad tiene su origen en al menos dos supuestos. La contratación de las partes que acuerdan adquirir un bien o cosa bajo esta modalidad. Aquí este ejemplo, esta modalidad pues puede suceder cuando en los cónyuges. En los cónyuges, cuando adquieren un inmueble, pues ahí si se casan bajo el régimen de sociedad conyugal, pues ahí al adquirir este inmueble, pues ya se vuelven copropietarios del mismo. Entonces ahí sería uno de los supuestos. Y otro de los supuestos es mortis causa, es decir, que por voluntad del testador se disponga que dos o más herederos adquieran derechos sobre una cosa común y así lo acepten, o bien porque la cosa recibida en herencia no admita división. Sí, y el otro supuesto, el origen de la copropiedad, pues también puede surgir por medio de la sucesión. Cuando se apertura una sucesión por la muerte de una persona y ésta tenía bienes, vamos a decir algún bien inmueble, siendo este una casa, pues y tiene descendencia, tiene varios hijos, por decir 10 hijos, pues este se transmite, se le adjudica a los hijos. Dependiendo, vamos a decir que dejó testamento y dijo, no, yo le quiero dejar esta casa a mis 10 hijos. Quiero que todos sean propietarios de esta casa. Y ahí, pues a través de esa disposición testamentaria de la última voluntad de esta persona, pues ya ahí surgió la copropiedad entre los hermanos. Y digamos que pues es una casa, un terreno que por su composición no admite una división, entonces pues ahí surge la copropiedad. Y pues esto en algunos casos genera pues molestias o algunas inconvenientes, ¿verdad? Porque pues no todas las personas pues están preparadas para saber adquirir este tipo de derechos, ¿verdad? De copropiedad. Bueno, y lo dice propiedad en condominio. Bueno, ya que vimos lo de la posesión, la propiedad, la copropiedad, y ahora bien, vamos a ver la propiedad en condominio. ¿A qué les suena este tipo de propiedad en condominio? Bueno, vamos a ver. Dice, el régimen de propiedad horizontal o propiedad en condominio, como es denominada por la ley, se ha convertido sobre todo en las grandes ciudades en una forma común de propiedad de algunos autores. Desde el derecho francés no consideraban como régimen la copropiedad. Podemos decir en principio que esta forma de propiedad ha recibido distintos nombres. En ocasiones no muy afortunados, pues se le ha denominado propiedad horizontal cuando en gran mayoría son verticales. Propiedad propisos, parcelación cúbica de la propiedad, propiedad por planos, departamentos o simplemente condominio, que en nuestra opinión, o bueno, pues sí, es como la denominación más correcta, pues nos evita aludir a su posesión o ubicación. Sí, pues ya no se refiere a la ubicación o la posesión de este tipo de propiedad en condominio. Podemos definir la propiedad en condominio o la propiedad y condominio más exactamente como la modalidad del derecho de propiedad por la que su titular tiene, por una parte, la propiedad exclusiva y singular de un departamento, vivienda, casa o local, como unidad privativa de las que un inmueble consta. O sea que posee la propiedad de un local, una casa, un departamento en lo individual. O sea, nada más la persona que lo compró puede disfrutar de esa casa o ese departamento.
Dice, y por la otra parte, y por la otra, una participación en la copropiedad de los elementos comunes de dicho inmueble en proporción al valor de la unidad de la cual es titular. Esto que, o sea, aquí, ¿qué podemos entender de este régimen de propiedad? En condominio, pues lo podemos ver más que nada en los departamentos que hoy en día existen construidos en la ciudad, donde cuando una persona compra una propiedad en este tipo de desarrollos, pues es propietario del departamento que compra y nada más él lo puede usar. Sin embargo, a la vez se da una copropiedad en las áreas comunes de este tipo de desarrollos. ¿Cuál sería una área común? Pues hay veces que tienen áreas de canchas o otras amenidades. Vamos a decir un patio que es común para todos. Muchas de las veces, por decir, ya yéndonos más antiguamente en las vecindades, pues cada vecindad tenía un patio, ¿verdad? Y de ese patio podían disfrutar todos. Aquí se actualiza este supuesto del régimen de propiedad en condominio. Cada uno de los propietarios pues es dueño de un departamento, de una casa, pero en realidad pueden usar por igual todos los que integran este régimen de copropiedad en condominio de las áreas comunes como los parques, hay también otras torres departamentales que hasta tienen gimnasios y cosas así, albercas. Entonces ese tipo de áreas son comunes para todos. Como dice aquí, en proporción al valor de la unidad de la cual es titular. Entonces ya ahí conforme a las reglas de la propiedad en condominio, pues ya ellos pueden disfrutar de las áreas comunes para todos. Y este es otra variante del derecho de propiedad, el régimen de condominio, que pues ya lo vemos más usualmente aquí en la ciudad, en todos estos departamentos que se están construyendo, en los departamentos, no sé si en los departamentos bueno, sí, unos muy famosos aquí en la ciudad de Monterrey, los de departamentos de Constitución, pero pues ya en los nuevos desarrollos que hay aquí en la ciudad, pues sí, así más o menos así es como se manejan, ¿verdad? Es un régimen de sociedad, de propiedad en condominio. A eso nos referimos, que esencialmente es pues que nosotros compramos un departamento y somos dueños y podemos disfrutar y hacer uso de ese departamento solamente nosotros. Pero la totalidad de las personas que habitan en ese condominio, en esos departamentos, en esas torres departamentales, pueden usar las áreas comunes que están designadas. Entonces a eso se refiere el régimen de propiedad en condominio. Y ahora vamos a ver la prescripción positiva o adquisitiva, que es una forma de adquirir la propiedad de una cosa, por el transcurso del tiempo. Dice la prescripción adquisitiva, conocida por los romanos como uso capión, es un medio de adquirir el dominio mediante la posesión como si se fuese dueño, la cual debe ser pacífica, continua y pública y por el tiempo establecido por la ley. Aquí esta figura de la prescripción está establecida en la ley y da a la persona que cumple con ciertos requisitos el derecho de adquirir la propiedad de un bien. Y pues estos requisitos se encuentran contemplados aquí en el Código Civil Federal. En el artículo 826 dice, solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción. Entonces, si nosotros tenemos la posesión de un bien en concepto de dueño, pues esa es así sería como nosotros podríamos prescribir a nuestro favor. Dice, y aquí vamos a ver las reglas para la prescripción, que se encuentran igualmente en el Código Civil Federal, si lo gustan ustedes consultar ahí en lo individual,
pero pues yo aquí les pongo los artículos concernientes. Dice, solo pueden prescribir los bienes y obligaciones que están en el comercio, salvo las excepciones establecidas por la ley. Entonces aquí solamente pueden sobre objeto de prescripción los bienes que se encuentran en el comercio, los que se pueden transmitir y esos serían los que pueden prescribirse. Pueden adquirir por prescripción positiva todos los que son capaces de adquirir por cualquier otro título. O sea, para adquirir por prescripción es necesario la capacidad de goce y ejercicio. Los menores y demás incapacitados pueden hacerlo por medio de sus legítimos representantes. Si tenemos una incapacidad de goce o ejercicio, pues aquí como los menores y los incapaces, pues esto lo pueden hacer a través de sus representantes correspondientes. Las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar a la prescripción ganada, pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo. Y bueno, aquí ya vimos que la posesión para prescribir tiene que ser en concepto de propietario. Pero además dice que en el artículo 1151 la posesión necesaria para escribir debe ser en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. Pacífica, pues, como su nombre lo dice, pacífica, continua, que pues no sea interrumpida y pública, pues a la vista de todos. Entonces, estas características tiene que tener la posesión para que uno pueda prescribir a su favor y adquirir la propiedad de un bien. Y bueno, aquí existen diferentes plazos para poder prescribir a nuestro favor los bienes y dice los bienes inmuebles se prescriben cuando son inmuebles, hablándose de casas o otro tipo de bienes inmuebles en 5 años cuando se poseen en concepto de propietario con buena fe, pacífica, continua y públicamente. En 5 años cuando los inmuebles hayan sido objeto de una descripción de posesión. En 10 años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es el concepto de propietario, pacífica, continua y pública. Dice, se aumentará a una tercera parte del tiempo señalado en las fracciones 1 y 3 si se demuestra por quien tenga interés jurídico en ello que el poseedor de finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído o que por no haber hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias está permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aquel. Entonces aquí podemos ver que la ley nos establece diferentes lapsos de tiempo para que se pueda prescribir a favor de nosotros un bien inmueble. Pero bueno, esto está nada más así en forma general, pues no vamos a entrar tanto en detalle porque pues ya es muy extensa la materia o de la prescripción. Y ahora dice, los bienes muebles se prescribirán en 3 años cuando son poseídos de buena fe, pacífica y continuamente. Faltando la buena fe, se prescribirán en 5 años. Y bueno, pues eso es todo relativo a la prescripción, que a grandes rasgos es la adquisición del derecho de propiedad a través de que haya transcurrido un determinado periodo de tiempo, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la ley, que es en concepto de propietario. Pero pues ustedes dicen, bueno, pues si ya soy propietario, para qué quiero prescribir? O soy dueño en concepto de dueño. eh, y aquí dice en concepto de propietario, pero pues si ya soy propietario, ¿para qué quiero que prescriba a mi favor? Bueno, este tipo de figura se da cuando el contrato que lo acredita como propietario pues es imperfecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se encuentra en escritura pública, que pues no se pagó, este, o que se encuentra pendiente de pago, ¿verdad? Y por lo tanto no se ha elevado a la categoría de escritura pública, pues entonces
promover la prescripción cuando es un contrato privado para que ya pueda ahora sí ante oponerse ante terceros este tipo de contratos. Pero eso ya son cuestiones más que van más específicas de la prescripción. Aquí nada más pues vemos lo esencial, conceptos básicos de la prescripción. Entonces pues ese sería todo por la clase de hoy en relación a este tema de bienes y derechos reales. Muy bien, pues de mi parte sería todo hasta esta clase y bueno, aquí nos vemos la siguiente clase, que ya sería la clase número 6, me parece. Bueno, aquí nos estamos viendo y espero que se encuentren muy bien, échenle muchas ganas y pues ya saben, cualquier duda o comentario, pues estoy a sus órdenes ahí en el WhatsApp, me pueden contactar. Y bueno, sin más por el momento, pues me despido. Hasta luego.